Ya, pues, don Álvaro, listo. Gracias. Buenos días. Estamos en una actividad más del ciclo de conferencias La democracia en Centroamérica, crisis y perspectivas. Esta es una actividad organizada por la sección de Filosofía y Pensamiento de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Además participan la Asociación Costarricense de Filosofía, la Asociación Centroamericana de Filosofía y la Red Iberoamericana de Filosofía. Esta actividad está inscrita en el proyecto Congreso de Humanismos de la misma unidad académica. Y hoy contamos con la generosa colaboración de René Ramírez Gallegos, em, con la conferencia La ideología como contraciclo y las resistencias creativas como vacuna del narco neoliberalismo autoritario. René Ramírez es economista de la Universidad Erasmus de Rotterdam de Países Bajos, doctor en Sociología de la Desigualdad por la Universidad de Coimbra, Portugal. Fue ministro de Planificación y Desarrollo 2008-2011 y ministro de Educación Superior en Ciencia y Tecnología e Innovación de Ecuador en el 2011-2017. Coordinó el eje de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Conferencia Regional de Educación Superior UNESCO ISA-SALC 2018 y 2024 y recibió una beca del Encuentro Global de la Universidad de Tubinga en el 2023. Es coordinador del Grupo de Investigación Estudios del Tiempo y las Temporalidades en Claxo, profesor invitado del programa de doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y profesor titular de la Universidad Nacional de las Artes de Argentina e investigador invitado de la Universidad Estatal de Milagro, Ecuador. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Sus principales investigaciones se centran en el tiempo, el buen vivir y la economía social del conocimiento. Así que le damos la bienvenida a el doctor René y reiteramos nuestro agradecimiento y le ofrecemos la palabra para que presente su conferencia. Álvaro, sabe, El volumen, el sonido no se le escucha bien. ahí, escúchame por ahí. Ah, es un honor poder estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a la Universidad de Costa Rica. Voy a compartir presentación. Simplemente mencionar que lo que me pidieron que presente es sobre el libro que acaba de escribir Lacto, que es el estado de situación de la democracia en América Latina, narco, neoliberalismo autoritario o democracia con demos, ¿no? Entonces, ciertas partes del libro he sacado para poder presentarles a ustedes. El libro está Hay, disponible perdón, en plataforma abierta. ¿Aló? Perdón, hay problemas con el ¿Sí? audio, no se escucha bien, hay como un eco. Nico, ¿qué será? A ver, ahí sí que me escuchan mejor. Sí, Hija, ¿se escucha mejor ahí? un poco. Ahí se escucha mejor. No sé por qué será el eco. Sí, hay una interferencia con algo, sí, en el salón donde estás. Antes se escuchaba lo más bien cuando hicimos la prueba. Ujú. Voy a apagar mi celular, quizás es lo Ah, único que eso es el celular. ya lo apago. Voy a apagarlo ahí, eh, este momento. Está apagado, se escucha mejor. Se escucha mejor ahí. No, hay un eco. Vuelvo a entrar, Bueno, vuelvo a entrar para ver si. Perdón. sí, no,
Bueno, a las personas que están presentes en Zoom y a los que nos están siguiendo en redes sociales, sobre todo en Facebook, pedimos una disculpa, tenemos un pequeño problema técnico con el audio de René Ramírez. Va a volver a salir y a ingresar para ver si se soluciona el problema, así que le solicitamos un poco de paciencia. Hagamos la prueba, René. Buenas, ¿se escucha mejor ahí? Sí, un poco mejor. Ujú. Pero siempre se escucha el sonido de fondo. A ver, déjame ver si es que vuelvo a ver si es que se puede suspender. Sí, en la parte inferior donde dice audio, eh, Ahí, el icono eh, en configuración de audio, ahí está. ¿Se escucha mejor ahí? perfil de audio y alto. Alto. Ahí está. Eliminación de ruido, sí, Ahí está. y alto. Alto. ¿Está mejor ahí? Sí, ¿O un no? poco mejor. Bueno, bueno, justo continúo entonces. Pido disculpas porque la verdad no puedo llegar al lugar. Realmente estos temas de la democracia hay una más que darme un café. Entonces, Sí, no creo sé que si es que se escucha bien es ahí. el internet del café el que tiene problemas. Está a lo máximo. Está bien el internet. Eh, intento conectarme con mi internet o no, o continúo. ¿No se escucha bien? Sí, mejor, porque es que no se escucha nada bien. A ver, me conecto con, perdón. Sí, luego tenemos que hacer un corte en el audio, en el vídeo, ujú, una edición. Sí, Randall, es que René está teniendo problemas con el audio porque hay una manifestación y no pudo llegar a la universidad, entonces está en un café y el internet del café no funciona muy bien. Perfecto, sí, se entiende, se Ujú. entiende. Sí, Un saludo. sí, gracias.
A ver, ahí me cambié de red. ¿Se escucha mejor? Bueno, más o menos. ¿Se escucha Sigamos. mejor o no? No, sigue el mismo problema. Oh, bueno, no sé si es que sigo o si es que quieren, qué es lo que prefieren. Pero, pues, sí, es ¿Aló? que hay mucho ruido de fondo, ese es el problema. ¿No? A ver, pero el de fondo hace un ratito se eliminó. Déjame ver con el tema que me hicieron hacer. Eh, Ahí se escucha mejor, sin ruido de fondo. Sí, vos te escuchas, pero el ruido de fondo interfiere mucho. Ujú. A ver, me desconecto un segundo y vuelvo a conectarme desde otro lugar. Bueno, Deme 2 segundos. mm, qué extraño, ¿verdad, David? Y cuando hicimos la prueba funcionó de lo más bien. Sí, estaba sonando bien al principio, pero me suena a mí que es conexión de internet, porque se queda Sí, pegado el audio, sí. sí, se queda pegado el audio, correcto. Ujú.
Ahí se me escucha mejor. Oh, sí, Ah, perfecto, perfecto. sí, Perdón las molestias, pero temas que me exceden de la democracia misma. bueno, Eh, bueno, muchas gracias. Entonces, les comentaba que este tema es un tema relacionado a un libro que acaba de salir publicado por Clax. Voy a compartir pantalla para poder, en este caso, poder articular mi charla con algunas diapositivas que me parece que pueden ser interesantes para ustedes. Como les decía, me focalizaré en una parte del texto, pero es un texto compartido de una investigación colectiva financiada por Claxo y la AFD de Francia, ¿no? Sobre el estado de la situación de la democracia en el capitalismo y la hegemonía en crisis. En un segundo momento hablaré sobre los ciclos largos de económicos, políticos y sociales. El tercer momento me centraré en la parte de la relación ideología y como contraciclo, para finalmente trabajar el tema de la derechización continental, ¿no? Y me enfocaré en un tema sobre el feminismo y las democracias, dado que es necesario articular al tema de los movimientos sociales, para dar un tema de las aperturas, el cierre como apertura. Quizás señalar que el enfoque que tratamos de dar en esta investigación es un enfoque de economía política de la democracia, ¿no? Diría yo, de incluso de socioecología política de la democracia. Como ustedes saben, ha habido un intento de separación completa entre lo económico de lo político, inclusive disciplinarmente, ¿no? Y no fortuitamente entre la economía y la política, ¿no? Acá tratamos nosotros de recuperar el tema de los procesos de elección social como parte de los procesos de disputa de la materialidad de nuestros países, ¿no? Y por eso la entrada es una perspectiva mucho más de economía política. Primero, por eso nos interesa mucho que se vea en el marco del contexto histórico y luego eso decantado a nivel regional, ¿no? Quizás en estas primeras como temas de contexto, estos cuatro láminas dan una síntesis breve de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Primero, existe una tasa de ganancia del capital decreciente sistemáticamente. Se habla de una crisis del capitalismo, ¿no? Anwar Said llama que estamos en un tercer momento del capitalismo. El primero fue rentista en función de la esclavitud y los recursos humanos, en este caso de los recursos naturales, ¿no? Un segundo momento que fue el proceso más genuino del capitalismo, donde se generó el plusvalor como principal mecanismo, que es el capitalismo más industrial. Y ahora estamos de vuelta a otras formas de rentismo más financieros y ligados a el capitalismo de plataformas, al capitalismo cognitivo, le llama mucho, ¿no? Entonces, lo que se está viendo a lo largo de la historia del capitalismo es que a pesar de que existen ciclos un poco expansivos más cortos, ¿no? En el largo plazo se ve una larga tendencia de por la reducción de la tasa de ganancia del capital, y ya existen muchas investigaciones alrededor de eso. El segundo tema que es importante es que a pesar de esta caída, la concentración sigue siendo altísima y va creciendo. De hecho, esto lo menciona Piketty, ¿no? En su libro El Capital del siglo XXI, y también luego retoma en Capital e Ideología, ¿no? En donde se ve claramente que lo que ha crecido las economías, ¿no? Principalmente se quedan en el 1%, ¿no? Destruye la perspectiva de la curva de Kuznets, que utiliza el liberalismo para, en este caso, argumentar por qué es importante que haya desigualdad como parte de un fenómeno natural, que luego se va a desagregar, en este caso, por toda la sociedad, se va a desparramar, se va a democratizar, cosa que no ha sucedido, ¿no? De hecho, si es que se ve en el largo plazo, uno ve que esa curva realmente no ha sucedido y hay un proceso de concentración en el 1% que, si es que hacemos el análisis de 1980 hasta la actualidad, concentra casi el 30% de ese crecimiento, en tanto que el 50% concentra apenas el 12%. Un tercer punto es el tema del fin de la globalización, ¿no? Como pregunta. De hecho, yo suelo llamar, que es el cuadrante de más abajo, que yo suelo llamar este tema como podemos hablar del fin de la historia que decía Fukuyama, ¿no? Porque ya ese matrimonio, ¿no? Liberalismo y democracia liberal se viene abajo, ¿no? Principalmente con las políticas
proteccionistas y esto se acentúa con la llegada de Trump. Vemos cómo a partir del 2006 aproximadamente se da un estancamiento e incluso una reducción de ese comercio sobre China, ¿no? Y finalmente vemos un tema que me parece relevante, que no solo es una crisis del capitalismo, de los ciclos largos, ¿no? Que también se dan en los ciclos cortos. Si uno ve el análisis del ciclo largo es del 70 hasta la actualidad, hay una recesión en el ciclo largo, pero también hay una recesión en el ciclo corto a partir del 2008, ¿no? Pero a su vez estamos viviendo una crisis de hegemonía, ¿no? Y ahí puse un ejemplo simplemente de la participación de patentes, pero si uno ve el PIB, si uno ve la producción científica, etcétera, vemos que, por ejemplo, en este caso, a partir del 2008, China sobrepasa de largo una producción de innovación tecnológica a Estados Unidos, ¿no? Claramente empieza a haber una crisis de hegemonía y cuando uno hace el análisis de los imperios, uno puede ver que los imperios en general entran en crisis por fases, ¿no? Primero la parte productiva, luego la parte financiera, y quizás la forma de tratar de recuperar su hegemonía decadente es el uso de lo bélico, ¿no? Es la última fase, ¿no? Entonces, aquí claramente estamos en una meseta, en el punto más bajo donde se dan las coincidencias dentro de una crisis del capitalismo de largo plazo, crisis de las bandas cortas de estamos en posición de producción, crisis hegemónica, pero a su vez era una crisis, yo diría, civilizatoria, porque ya no se puede salir como salió durante el momento que, desde mi punto de vista, es similar en términos de los ciclos largos, que es el periodo de entreguerra, cuando se viene la gran recesión de 1930 y se sale a través de políticas keynesianas, porque hay un límite planetario físico, porque está problematizando esta salida a su vez. Y esto afecta obviamente a todo el tema de la construcción, inclusive de una crisis de el sentido de la modernidad, también vamos a hablar más adelante. Entonces, es un panorama muy rápido de lo que está sucediendo en América Latina. Creo que la Perdón, forma... perdón, René, perdón, René, Sí, ¿puedes bajar el volumen de tu teléfono porque se escucha en el fondo? perfecto, no, no, está apagado. Muchas gracias. Entonces, el tema que señalo es que la forma de recuperar de cierta manera esa ganancia en el 1% del capital es a través de la plataformización de la economía, por eso se llama capitalismo plataformico, capitalismo digital, capitalismo cognitivo, y esa foto demuestra de cierta manera ciertos objetivos que se tienen en este caso de el hegemón en decadencia. Y repongo simplemente este ejemplo, luego voy a poner datos de un tweet que me llegó en el 2000 hace un par de años que dice, le recordamos a los usuarios que en este momento estamos todos trabajando para Twitter. Feliz Día del Trabajador Globalizado, ¿no? Esto es interesante porque demuestra este cambio de cómo se busca la apropiación de el tiempo. El capitalismo, al final de cuentas, es la apropiación del tiempo bajo diferentes mecanismos, utilizando nuevos mecanismos productivos en este caso. Y esto se demuestra a través de este gráfico, el gráfico sacado de Berchelone, que utiliza la fuente de Standard and Poor's, cuando se ve el valor de las mercancías, y este es el cambio que se está viviendo. Se toman las 500 empresas más grandes, se ve que en 1975 el 83% respondía a activos tangibles, ¿no? Ahora el 84% responde a activos intangibles, ¿no? El valor del capital, ¿no? El valor del capital se ha trasladado hacia una supuesta desmaterialización, pero lo que vamos a tratar de señalar es que esta desmaterialización del capitalismo, esta desmaterialización implica también un impacto con respecto a la materialidad en el sur periférico de América Latina. Cuando nosotros vemos qué ha pasado en América Latina, vemos a su vez que a pesar de que el énfasis del capitalismo está en los servicios, está en el valor agregado del conocimiento, de la tecnología, de la innovación, en América Latina se da un proceso de reprimarización de sus economías, ¿no? Y las exportaciones de manufactura, principalmente de mediana tecnología y de alta tecnología, ¿no? Disminuyen su participación en el concierto de las naciones, ¿no? Vale la pena señalar en
en ese marco que mucho tiene que ver con el impacto también de China y su relación con América Latina, en donde yo suelo decir, no me preocupa ni la inversión, ni la cooperación, ni la deuda con China, me preocupa mucho el comercio, porque el comercio genera una dependencia cultural en donde realmente se está fortaleciendo la estructura productiva que siempre ha tenido de la colonia América Latina, de ser primario exportador y ser secundario importador de tecnología y terciario importador de conocimiento, ¿no? Y finalmente, como contexto, quisiera hablar sobre el tema del tiempo de trabajo, donde en América Latina uno puede ver claramente que si se viene a disminuir el tiempo de trabajo, pero a partir del 80, América Latina ve un crecimiento sistemático del tiempo del trabajo, en este caso de los trabajadores en América Latina. Estas son como grandes tendencias mundiales, ¿no? Veamos qué pasa en América Latina con respecto a los ciclos cortos. Los ciclos más cortos, aquí en este caso voy a analizar, porque me parece importante analizar la democracia en el marco de lo económico, ¿no? En los ciclos desde 1970 hasta la actualidad. Primero, un tema importante de una investigación que estoy haciendo últimamente, pero no quería dejar de mencionar, es sobre las grandes etapas históricas vistas a través de la extracción temporal a nivel mundial, también norte-sur, es el tema que principalmente trabajo, del tema del tiempo, ¿no? Pero aquí hice sobre regímenes autoritarios por país, ¿no? Me parece interesante ver que cuando uno ve desde 1789 hasta la actualidad, vemos que, por ejemplo, Costa Rica es el país que menos años, o sea, que menos años ha tenido de autoritarismo, por decirlo así, ¿no? Siendo el que más años ha tenido Paraguay, República Dominicana, México, etcétera, ¿no? Esto medido por años o también por porcentaje de gobierno. Y vemos claramente que a nivel mundial, si bien dentro de los 90 hasta 2019 más o menos, una caída de los autoritarismos, ¿no? Nosotros vemos que a partir del 2018 se agudiza esta tendencia y vemos un tema de incremento de la tendencia de los autoritarismos a nivel mundial, ¿no? En América Latina lo que se ve no es un autoritarismo, sino se ve justamente lo que se llama autocracias electorales, ¿no? Yo lo llamo dictaduras democráticas irónicamente, ¿no? Porque son nuevas prácticas institucionales de dar golpes de Estado, de dar golpes a la democracia, ¿no? A diferencia del mundo, donde sí se ve directamente incrementos de dictaduras. Y esto es una lámina que de cierta manera sintetiza lo que sucede en América, América Latina, ¿no? Podríamos decir que estamos viviendo un momento similar al de los 70, de asedio a la democracia. En los 70 se dio más bien dictaduras directamente, ahora son nuevas formas de asedio a la democracia, pero paralelamente a procesos de recesión económica, ¿sí? Y en este caso de concentración social en este sentido, democracia liberal, y liberalismo, eh, está en riesgo, ¿no? Está en riesgo. Y aquí viene un tema que me parece importante. En los 80 y 90, una cierta manera, este matrimonio lo hace por un ciclo expansivo de una revolución tecnológica, que es la revolución de las tecnologías de la información, ¿no? En este momento, esa, esa expansión desde el 2008 ya no existe, ¿no? Entonces, en momentos en los cuales, como señalaba hace un momento, existe una recesión de los ciclos largos, existe una recesión de los ciclos cortos, existe crisis hegemónica, ¿no? De cierta manera, este debate que se dio en los 80, que se dio en el siglo pasado, en la teoría de la dependencia entre Antonio Dos Santos, David Frank, Fernando Enríquez Cardoso, donde se hablaba si es posible generar desarrollo en el capitalismo dependiente a través de las democracias liberales, y en donde Fernando Enríquez Cardoso al final se da la vuelta y dice: lo que tenemos que hacer es salir simplemente de las dictaduras y generar una modernización de la democracia, ¿no? De cierta manera, ese debate que parecía haber ganado Fernando Enríquez Cardoso, ¿no? Es un debate que de cierta manera gana, pero momentáneamente, porque cuando se ven las condiciones, se debió principalmente a que esta expansión de la economía permitió un cierto matrimonio entre la democracia liberal y el neoliberalismo.
Pero ahora eso ya no se da. Entonces, estructuralmente tenían más razón, en este caso, los marxistas de la dependencia, que en este caso Fernando Enríquez Cardoso, y ahorita estamos en un problema donde la democracia está en crisis, inclusive viendo casos, ¿no? Dentro de América Latina, aunque para las ciencias políticas esto puede ser algo complicado, porque se hablaba de una democracia mínima a través de simplemente las elecciones electorales, casos de la región en donde existen elecciones sin democracia, ¿no? Se me viene a la mente el caso de Venezuela, del Ecuador, ¿no? En donde ya el tener elecciones no necesariamente garantiza. Y aquí quisiera tratar temas relevantes con respecto a los cambios en la realidad de como ustedes dicen, estamos viviendo un mundo nuevo con respecto al tema de esta capitalismo, ¿no? El capitalismo financiero, pero articulado a la plataforma, ¿no? Y esto tiene que ser leído desde el sur global, ¿no? Y esta forma de leer desde el sur global, lo primero es que tenemos que hablar de un nuevo capitalismo alrededor de litio y de tierra rápida, ¿no? Yo le llamo también ¿no? Sobre acumulación por descontinuación, que es que intenta salir de este programa que se habla de una transición energética, pero esa transición energética que se busca en el primer mundo, ¿no? Implica un proceso de desmaterialización de nuestros ecosistemas en el sur global, ¿no? Ya el petróleo tiene importancia, pero ya no es lo único importante, ¿no? En el caso de América Latina se tiene principalmente el triángulo del sur entre Chile, Bolivia y Argentina para el litio, ¿no? Y México también adquiere relevancia en este nuevo país. En el caso de nuevos cariños, también existe una demanda de China de recursos naturales, ¿no? Que afectan a su vez al modo de producción de una transformación de valor agregado. El segundo punto es que existe un modelo de exportación de mano de obra incorpore, ¿no? Que me parece relevante también señalar, ¿no? Esto se da principalmente por las máquinas, por esa inversión extranjera directa que difícilmente dan a nuestros países, pero donde se realiza el capital es principalmente en el norte, ¿no? Entonces, es, y a su vez la plataformización se genera el trabajo en el sur global precarizado, pero se acumula en el norte global, ¿no? Tercer punto, pensemos en Uber, ¿no? Uber como una plataforma en la cual el trabajo precario queda en el sur, pero se extrae a través de la plataforma rentabilidad de ese trabajo del socio trabajador que el tercer yo creo que constituye de cierta manera uno de los problemas más estructurales de América Latina. Antes estaba en el corredor Colombia-México, ¿no? Ahora se ha verificado también que es el tema del narcocapitalismo extendido hacia el sur del continente, ¿no? En donde se da una nueva geopolítica de la droga, ¿no? En el caso de Estados Unidos deja el consumo de la cocaína de ser lo más importante, pasa a ser el fentanilo, ¿no? Y en ese fentanilo lo que pasa a hacer es que América Latina ya no solo está direccionándose hacia Estados Unidos, sino busca otros canales de distribución, principalmente hacia Europa y hacia Asia, ¿no? Es donde el caso de Ecuador, país de ese surge el tema del trabajador pobre como una categoría fundamental, ¿no? En donde ya el tener ingresos asalariados no garantiza tener una vida digna, ¿no? Cosa que no necesariamente pasaba hace algunas décadas, ¿no? El capitalismo de plataforma, en donde se da un proceso de autoexplotación y alienación, ¿no? Porque crece el número de horas de trabajo por parte de los trabajadores de plataforma. Se da un cambio en la división sexual del trabajo, ¿no? Que interpela al patriarcado, y vamos a mostrar cifras sobre esto, pero también se ve justamente que existen cambios demográficos que afectan desde la materialidad, en este caso la subjetividad. Este quizás será uno de los mensajes importantes que quiero señalar, porque muchas veces se habla del cambio en la subjetividad como que el debate pasa por únicamente la cultura, ¿no?
cuando nosotros señalamos que es el cambio material el que construye también esa, esa subjetividad, ¿no? Se da un incremento de la exportación de mano de obra, en este caso se da un flujo migratorio significativo. Se puede hablar de un segundo momento de partida migratoria en América Latina, ¿no? Y se da una pérdida de soberanía estatal por retorno de la deuda externa, ¿no? Principalmente comparado con lo que fue la primera ola de gobiernos progresistas en América Latina, ¿no? Eh, Como un tema adicional, se da una expansión de lo que yo suelo llamar el modelo de acumulación desacumuladora de capital, ¿no? Esto es importante señalar, principalmente desde que se ha dicho que nosotros para generar el desarrollo necesitamos que venga inversión extranjera directa, que no hay el capital suficiente dentro de América Latina, ¿no? Y cuando uno analiza justamente América Latina, ve que América Latina es el continente con mayor cantidad de ahorros en paraísos fiscales, ¿no? De los continentes del mundo, alrededor de un 30% eh, de los ahorros de América Latina, que simplemente con esos recursos que están dentro de América Latina, ¿no? Que son de América Latina, se podría hacer un gran salto cualitativo en términos de desarrollo dentro de la región. Entonces, claramente se exacerba, van hacia paraísos fiscales y se continúa como Pablo González Casanova llamó colonialismo interno. Esa lógica capitalista dependiente que además no le importa que se realice el capital dentro de nuestros territorios, sino que se realiza fuera de nuestros territorios. Esto es importante señalar porque es una de las características propias del capitalismo. Solo mencionar lo que existe es una burguesía, una oligarquía apátrida en nuestras regiones. No me voy a detener en el tema esto, voy a pasar más bien a un tema que me parece importante de la ideología como contraciclo, ¿no? Acá, antes de entrar a la ideología como contraciclo, lo que primero quiero señalar es que esta crisis del capitalismo que se está viendo tiene sus particularidades en América Latina y esas particularidades en América Latina justamente son las que están configurando, ¿no? La convivencia social y la democracia, ¿no? Los conflictos vienen justamente por el neoextractivismo, los conflictos vienen por esta nueva plataformización, estas nuevas formas de precarización. El conflicto viene justamente por el tema de, en este caso, los narcocapitalismos que existen, el narcoimperialismo se articula también al Estado y esto genera una conflictividad dentro de nuestras democracias. Entonces, no podemos hablar de democracia simplemente como procesos de elección, no como procesos electorales. Es necesario ver en la articulación por la disputa de la materialidad en el marco de los ciclos largos del capitalismo y de la crisis que se vive en términos hegemónicos. Pero si es que uno analiza en términos, diría, ya no hay mucho que hacer en este determinismo económico, ¿no? En donde se ven estas crisis de acumulación del capital y concentración de la riqueza, ¿no? Pero sin embargo, en América Latina sucedió algo completamente contrario a esa lógica, al menos durante principios de los 2000, ¿no? En donde, si bien se daba procesos de acumulación hiperconcentrados a nivel mundial, en América Latina aparecieron gobiernos progresistas, ¿no? Y justamente se dio una coincidencia que esta reducción de la desigualdad vino aparejado de gobiernos progresistas. De cierta manera, ahí ha circulado dentro de la literatura que esto se debió al boom de commodities, ¿no? Y acabo de terminar un libro, y está también el capítulo 7 de este libro, ¿no? Un libro se llama En parte reparte, le toca la mejor parte, en donde hago el análisis de todos los gobiernos de América Latina, ¿no? Durante los últimos 22 años, ¿no? Y dividido por gobiernos, la ideología y veo cuáles son los patrones de distribución del ingreso y la riqueza, para ver qué ha pasado, para ver si es que realmente en los momentos que hubo boom, se comportaron todos igual, o todos se beneficiaban, o en el momento que llegó la recesión de algún de commodities, también hubo igualmente similares comportamientos de gobiernos de derecha y de izquierda, ¿no?
Lo que digo es que se señala es que la reducción de la desigualdad no tiene signo ideológico, ¿no? En este caso, vale la pena señalar que no es así, ¿no? Primero, trabajo mucho con, bueno, toda la distribución, pero trato de ver también una propuesta metodológica que le llamo redistribución, ratio o redistribución antidemocrática, que es del 1% dividido para el 50%, ¿no? En el sentido de que si tú estás fortaleciendo la economía del 1%, eres más pro oligarquías y si estás fortaleciendo el 50%, tienes una perspectiva más de gobiernos populares, ¿no? Pero igual analizo en el libro toda la distribución, ¿no? Entonces, este RRA, y esto es un tema que hay que llamar la atención, ¿no? En América, ¿no? Y solo ha disminuido del ratio de uno, ¿no? Que significa en este caso que el 50% tenga más que el 1% de la porción del pastel, durante cuatro momentos a lo largo de la historia de los últimos 22 años en América Latina. El gobierno de Evo Morales, de Cristina Fernández de Kirchner, de Rafael Correa y de Tabaré Vázquez, en el caso de Uruguay. Acá se puede ver cuál es la conclusión que sale principal entre gobiernos de derecha e izquierda cuando analizo los 22 años. Es que los gobiernos de izquierda han disminuido la desigualdad, ¿no? En tanto que los gobiernos de derecha aumentaron la desigualdad. Los gobiernos de izquierda aumentaron la participación de los estratos medios, ¿no? Los gobiernos de derecha disminuyeron la participación de los estratos. Y cuando vemos estos extremos de este ratio, 1% sobre el 50%, ¿no? En este caso, la izquierda disminuyó este ratio, es decir, entramos al debate de quitarle el pastel al 1% para dar, en este caso, a las clases populares, en tanto que los gobiernos de derecha lo que hicieron es aumentar, ¿no? Es decir, dieron participación más a ese 1%. Bueno, nosotros analizamos a lo largo de los últimos 20 años. En el caso, estoy poniendo el caso del ingreso, siempre los gobiernos de izquierda han tenido un ratio inferior a los gobiernos de derecha. Pero a su vez hago un ejercicio luego de ver los dos momentos que existen en estos últimos 22 años de América Latina. El momento previo a la constitución de los gobiernos de derecha, de esto hago por país. Luego viene una suerte de restauración conservadora y luego de un retorno de los gobiernos progresistas. Eh, Después también otro retorno de gobiernos más neoliberales. Y luego dos momentos. Para el momento primero de gobierno de izquierda de su derecha, nuestro segundo momento de gobierno de izquierda y de derecha. ¿Y cuál es la constitución de esto? Sale que los gobiernos de izquierda, primero, es importante los patrones de acumulación de repito, la derecha, a izquierda está a colaborar de la derecha es desigualado. Esto es importante señalar, patrón. Pero segundo, algo que me llama la atención es que las izquierdas, ¿no? En este caso de la primera ola, ¿no? Son mucho más radicales en su proceso igualador que las izquierdas, no voy a llamar segunda ola, porque no hay, sino del segundo tiempo de esta disputa que estamos viviendo ahora actualmente, es mucho más light, mucho más tibia, por decirlo así. El efecto contrario sucede con las derechas. Las derechas son mucho más radicales del segundo tiempo, ¿no? Versus lo que fue a principios de año las derechas. Es decir, las derechas del segundo tiempo vienen mucho más audaces, mucho más concentradoras, por decirlo así. Y un tema que me parece importante para el debate, cuando digo izquierda, me refiero a izquierdas, me refiero a gobiernos nacionales populares, me refiero, en este caso, a los progresismos que se puede llamar, ¿no? En cambio, que las derechas son las derechas más conservadoras, más liberales, ¿no? Hasta ahora, generalmente se ha dado un debate en balotaje izquierda sobre derecha, ¿no? Y izquierda versus derecha. Pero parece ser que en las próximas elecciones que se vienen puede existir una disputa ya incluso entre derechas, ¿no? Ya ni siquiera de izquierda a derecha, porque me viene a la mente lo que parece puede pasar en Chile, ¿no? Hoy inclusive estuve con el técnico presidente Álvaro García Linera
pasada y me dice que incluso él podría esperar que pase esto en Bolivia, ¿no? Pero un tema que me parece importante para la discusión de los progresismos, de la izquierda, de los proyectos nacionales populares, es que el centro de la redistribución se dio no necesariamente en el 50% más bajo, sino en las clases medias, ¿no? Y esto también trato en este libro de quien parte reparte le toca la mejor parte. Tiene que convocarnos a ver cuál es la participación, si es que queremos dar una disputa de transformación de lo que se ha configurado con clase media, que de cierta manera ha tenido un comportamiento luego errático en el sentido de que vota a su verdugo, ¿no? Se mejora por nuestras políticas, ¿no? Pero en América Latina en general estamos viendo que parecería que se da una especie de síndrome de Estocolmo, ¿no? Trato este tema sobre el síndrome de Estocolmo, pero lo que suelo decir es que no es un problema de las clases medias, sino es un problema de nuestros proyectos nacional populares que han incorporado a las clases medias dentro de su proyecto político. Ahí se puede hacer, luego hago gobierno por gobierno, ¿no? En el sentido de que eh, no solo me quedo con ver como un todo las izquierdas o las derechas, sino que luego analizo cada gobierno por separado y ahí podemos ver cosas muy interesantes en donde las izquierdas, existen gobiernos de izquierda que se comportaron como derecha y existen gobiernos de derecha que se comportaron como izquierda, ¿no? Y luego hago tipologías de gobierno para poder ver dónde se ubican cada uno de los gobiernos. Pero en términos generales, y esto también lo hago para la riqueza, y la riqueza tiene igual conclusión, ¿no? Los gobiernos de izquierda quitan participación del 1 y el 10% y dan sobre todo al 90%, dando más a las clases medias que a las clases populares, ¿no? Y los de derecha, en cambio, fortalecen la participación del 1%, 10%, ¿no? Pero quitan de las clases medias y las clases populares. Entonces, aquí el tema fundamental es que la ideología importa, la política importa, ¿no? La política puede de cierta manera revertir estas tendencias de los ciclos económicos, ¿no? Entonces, no es que no importa quién gana las elecciones, porque los unos profundizan los ciclos, los derechos, ¿no? Y eso genera mayores procesos de pauperización, y los otros intentan resistir. Inclusive, y esto es una cosa que me parece también relevante, cuando vienen pues sistemas económicos, ¿no? Ahí se ve quién es quién, porque ahí es a quién quitas la parte del pastel, ¿no? No solo cuando se expande el pastel a quién das, sino a quién quitas, ¿no? Y se demuestra que los gobiernos de izquierda actualmente tratan de mantener al menos las condiciones de las grandes mayorías, ¿no? En cambio, los gobiernos de derecha quitan generalmente a las grandes mayorías, ¿no? Entonces, esto es un proceso para analizar, ¿no? Veamos el tema sobre la derechización del continente. Y aquí quisiera tocar, por ejemplo, el tema de lo que está pasando con respecto al pasado de la democracia. Veo respaldo en ese sentido hacia la democracia internacional. E inclusive algo que a mí me preocupa un montón es el tema de ya ni siquiera únicamente de hacia gobiernos autoritarios, sino sobre todo a que me da lo mismo quién esté, si está un gobierno democrático o está un gobierno autoritario, ¿no? Cuando se ve apoyaría un gobierno, si las cosas se ponen difíciles, se ve un incremento significativo a partir del 2010 también, también. Y aquí voy a mencionar algunos temas que me parecen relevantes con respecto a la construcción material de la subjetividad. Solo les voy a anunciar que me interesa mucho que se explore la construcción de la subjetividad en el marco de los cambios materiales que está viviendo el mundo, y sobre todo en primero la tecnología como constructora de subjetividad antisocial y antidemocrática, ¿no? Tengo una investigación ahí hecho en México, ¿no? Simplemente doy como ejemplo de esto, ¿no? Que me pregunto, ¿Facebook es una red social? ¿No? Y la respuesta no es antisocial, ¿no? Hice a través de modelos cuasi experimentales, ¿no? Y en donde claramente se demuestra de cierta forma que las redes sociales producen personas, ciudadanos individualistas y solos. Las personas individualistas y solos a su vez consumen más tecnología, ¿no?
Y esto me parece fundamental porque el problema no es necesariamente o únicamente el contenido de la tecnología, sino el problema es la tecnología en sí misma, ¿no? Y creo que ese debate es un debate que tenemos que dar porque nosotros somos consumidores de tecnología, ¿no? Y no somos, en este caso, generadores de propuestas tecnológicas que rompan esas perspectivas individuales, antidemocráticas, anticolectivas que están generando, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? El segundo punto es que se da una competencia entre pauperizados como consecuencia de la desindustrialización y la autoexplotación del capitalismo de plataforma. De hecho, es otro tema que sale como conclusión en términos generales, ¿no? Se da un paso de la lucha de clases al pobre versus pobre, ¿no? Esta lógica de este nuevo capitalismo está eliminando la lógica de lucha de clases, solo pensemos en el caso, por ejemplo, de Uber, ¿no? ¿Dónde está localizado el gran capitalista? Si es que hago una huelga, voy a hacer la huelga, ¿no? Claramente hay un problema estructural de las condiciones estructurales de eso, y se cambia el debate a un debate mucho más eh, de el uberista versus el taxista, por ponerlo así de ejemplo, ¿no? El problema es el de al lado, ¿no? El problema es el migrante, ¿no? En donde se da justamente un traspaso de la lógica de la relación del conflicto capital-trabajo a la lógica que el problema es mi vecino, de cierta manera, ¿no? Esa es una cuestión que además lo tengo en un libro que va a salir ahora en el Colegio de México, ¿no? Hice una investigación en el caso del Ecuador para ver quién está en las cárceles, por ejemplo, ¿no? Producto de los temas del conflicto del narcotráfico, y obviamente se genera la narrativa de las derechas. Las clases están explotadas de gente migrante, gente pobre, ¿no? Gente negra, gente racializada, ¿no? En cambio, el narcoproletariado está en las cárceles, pero las narcoburguesías están libres, ¿no? Claramente eso se ve que están ligados principalmente a los paraísos fiscales. Se da una expansión de la industria del narcotráfico, guerra interna y la violencia como pedagogía antidemocrática y todo eso. ¿Qué tipo de democracia se genera a nivel mundial, ¿no? O a nivel de América Latina? Cuando se da un proceso de eh, resolver los conflictos, por ejemplo, en los temas del narco, ya no a través del diálogo, sino a través de la ley del más fuerte, ¿no? Claramente acá hay un problema estructural de cómo este cambio en la crisis del capitalismo que en América Latina se resuelve por los narco-neoliberalismo digital, ¿no? Estas formas de precarización son las que están construyendo de cierta manera una pedagogía, en este caso, antidemocrática. Y podría poner otros ejemplos, como por ejemplo el tema de el feminismo, ¿no? Cómo se ve, y también existe un capítulo específico dentro del libro que tratamos los procesos electorales en donde el patriarcalismo, ¿no? El patriarcalismo se ve interpelado con ciertos avances de feminismo. Y luego vemos las votaciones como en términos generales las derechas cooptan esto y son defendidas principalmente por los hombres y bien están a favor de los progresismos, votan en contra de los tradicionalistas conservadores, como fue el caso, por ejemplo, de Bolsonaro, en el caso de Milei, en el caso de apoyar la reforma constituyente en Chile, etcétera, ¿no? Entonces, acá el punto fundamental que quisiera señalar, y esto lo pueden encontrar también, como digo en el libro, es que son las condiciones materiales y tenemos que hablar sobre esa materialidad, las que también están y sobre todo configurando una subjetividad que tiende hacia favorecer una lógica más conservadora, tradicionalista y en este caso también neoliberal, ¿no? Acá, por ejemplo, en el tema del feminismo, el tema del tiempo, del trabajo remunerado versus no remunerado en América Latina, se ve como las mujeres han disminuido el tiempo del trabajo no remunerado, ¿no? Los hombres han aumentado un poquito, ¿no? En el mundo, en los países más industrializados, los hombres han aumentado en montón, ¿no? Acá han aumentado un poco. Entonces, también se ve algo muy repercutido en la pérdida de privilegios, en este caso de los hombres. Ahí hicimos en algunos países, ¿no? Y vimos qué casos la votación se da a diferencia de hombres y mujeres y ahora ya pasa a constituirse cada vez más. La diferencia entre hombres y mujeres sí marca la tendencia de la victoria
electorales. Quizás como cierre y apertura en este sentido de algunas conclusiones generales, ¿no? La crisis del capitalismo es un cambio estructural en el modo de producción y en el mundo del trabajo como ordenador social. Desde una mirada de los ciclos largos, la región vive un momento histórico similar a los 70, recesión económica, asedio a la democracia y concentración social. Se suma la crisis hegemónica por el lado negativo, pero también las resistencias sociales y políticas desde el lado positivo. El cambio en el mundo material, capitalismo de plataforma, modelo de exportación de mano de obra incorpóreo, narco-neoliberalismo, migración, etcétera, determina la conclusión de las subjetividades ciudadanas. No existe un determinismo económico. La ideología política ha servido como coraza contracíclica frente a las crisis del capitalismo, ¿no? La economía política de los gobiernos de izquierda es progresista y anticíclica. La de la derecha es regresivo y procíclico, ¿no? Es necesario regresar la página y analizar el impacto de la pandemia en el sentido común. A partir de esto se da un punto de inflexión ideológico hacia las derechas de la región. Esto me parece un tema muy relevante, ¿no? La pandemia produjo un cambio cualitativo, ¿no? En los sentidos comunes de la ciudadanía y también de su relación frente al Estado. Entonces se cometió para mí, desde un punto de vista político, un error, ¿no? La derecha pasó a ser la que lidera una propuesta antisistema y los gobiernos de izquierda son los que empezaron a defender el sistema, ¿no? Suelo decir sin Estado imposible, pero con el Estado tal cual como está, también es imposible. No es necesario transformar en este caso al Estado, ¿no? El asedio a la democracia está ligado con el asedio a las universidades y a la verdad científica. Esto tenemos dos capítulos escritos mucho sobre esto. Voy a sacar un libro sobre capitalismo, democracia y universidad, ¿no? En donde se ve una tendencia que es lamentable en América Latina en general, ¿no? Que no sucedía hace 10 años, ¿no? Y esto está, tengo la evidencia empírica, en donde el pasar por las universidades aumenta la probabilidad de votar por las derechas, ¿no? Y a su vez dice otra investigación que tiene que ver con las movilizaciones de los estudiantes, ¿no? Y se ve que, sin embargo, a pesar de esa derechización en términos individuales, ¿no? Existe un tema de resistencia creativa también cuando se le ve a la universidad como un agregado colectivo, ¿no? De hecho, suelo señalar en un artículo que está publicado en la Universidad Nacional de Córdoba, que le llamé la democracia como valor de uso de la universidad periférica, que siempre está en ese conflicto, la universidad periférica, por el pecado original con el que nació, siendo colonial y siendo un actor fundamental en la construcción del capitalismo dependiente, por decirlo así, de alguna manera, pero a su vez se ha configurado también como un actor de resistencia que en este momento está siendo asediado completamente por las derechas, ¿no? Entonces es necesario defender a la universidad como un actor clave de la defensa, en este caso, de la democracia. Los ciudadanos que defienden la agenda de los movimientos sociales no necesariamente apoyan a los progresistas. Esto es muy interesante. Ahí utilicé metodologías donde veo la ideología a través de tres mecanismos. Uno, autodefinición ideológica. Dos, por quién votan. Y tres, a través de la ideología valórica, que somos cinco variables. La variable de igualdad, democracia, ecologismo, feminismo y xenofobia. Y claramente se puede ver en este caso que bajo los tres criterios ideológicos que fueron hechos de estos modelos econométricos, ¿no? Se puede ver que las personas que eh, se sienten más de izquierda no necesariamente apoyan a los gobiernos progresistas, pero cuando llegan amenazas de gobiernos de derecha, protofascistas, por decirlo así, terminan apoyando indirectamente en este caso. El punto final, los dos puntos finales del feminismo está siendo una de las principales corazas frente a los gobiernos neoliberales autoritarios, usualmente cuando hay presencia de movimientos feministas fuertes y agendas políticas que lo acompañan, ¿no? Si es que no existe eso, se complica. Y finalmente, la lucha de clases como principal articulador del conflicto social se está trasladando a la lucha del pueblo versus pueblo o del pobre versus pobre. Yo me quedaré ahí para cualquier pregunta. Pido una vez más disculpas por
eh, la forma como este lugar en donde estoy dando, pero lamentablemente me excede por justamente hechos democráticos, que ahora que en Argentina hay una mega manifestación que me imposibilitó estar en mi universidad para poder atender esta tan importante invitación. Yo les agradezco un montón y bueno, quedo a las órdenes para cualquier que mencione. Bueno, Muy amable. muchas gracias, René, por tu conferencia. Eh, Buena parte está basada, como dijiste, en tu libro, que resulta muy interesante, y ver este asunto de los temas de los ciclos económicos. Por cierto, no sé si estos ciclos económicos hacen referencia a los ciclos largos de Kondratiev, ¿verdad? De cómo funciona el sistema capitalista. Y el enfoque de la escuela de Schumpeter, ¿verdad? En Austria. Sí, bueno, yo me lo imaginé así, ¿verdad? Pero no sé si lo podrías aclarar. Me adelanta todo el mundo, ¿verdad? A las consultas y a las preguntas. Sí. Ujú. Mira, ahí tomo en cuenta, pero no únicamente, ¿no? Mi enfoque es un enfoque que ve no solo el capitalismo en términos de extracción de tiempo, sino ve las otras relaciones de poder, la extracción del patriarcalismo al feminismo, ¿no? La extracción del ser humano al tiempo de la naturaleza, ¿no? Pero obviamente se ven estos ciclos de acumulación del capital y se analiza en el marco de lo que dice Arri, de lo que dice Goldstein, de lo que dice en este caso Schumpeter, etcétera, ¿no? Pero no únicamente el corazón es la parte material del capitalismo, sino se busca ver todas estas perspectivas de poder en extracciones temporales, ¿no? Entonces, eso son un poco, es un texto último que estoy trabajando y que saldrá en este año, me parece, ¿no? Pero en el caso de la democracia, ¿no? Veo más bien ciclos desde 1970 hasta la actualidad. Y ahí sí se ve los ciclos económicos, como bien señalaba. Sí, bueno, entonces, no sé si los presentes en la sección de Zoom tienen alguna pregunta o comentario. Sí hay un comentario en Facebook de Roy Díaz que dice que no logró escuchar bien, que había mucho ruido de fondo, ¿verdad? Creo que, entonces, pero no sé si habrá algún comentario. En Facebook no hay otro comentario más que el de Roy Arias. A ver. Sí, Henry Campos. Bueno, lo que hace es levantar la mano de que estuvo bien, ¿verdad? Bueno, Bueno, igual, estimados colegas, una vez más pido disculpas por la precariedad y la forma y el sonido detrás que es muy molestoso, ¿no? Pero quedo a las órdenes para cualquier otro tipo, otro momento que se quiera discutir ya más confortablemente. Y una vez más, pido disculpas por aquello. sí, voy a ver si hago una edición del vídeo y podemos mejorar el sonido para poderlo subir al YouTube de la Escuela de Estudios Generales y al YouTube de la Asociación Costarricense de Filosofía. Incluso Vamos a me ver si... comprometo, si es que así quieran ustedes, grabarme y enviarles la grabación de esta clase, porque la verdad creo que he estado muy molestoso. Quedo siempre a las órdenes y pido disculpas. Bueno, Sí, está bien. Sí, es que costó mucho darle seguimiento y entenderlo. Entonces, sí, está un poco complejo. Mm. Sí, bueno, yo creo que, bueno, reitero, es muy interesante el tema, tiene muchos datos, tiene muchos asuntos y pasa por todos esos ejes, que por cierto no me, pasa por el feminismo, una serie de movimientos sociales, eh, pero ahora que estoy viendo, si no escuché mal o no escuché bien, eh, mm, y no vi en las diapositivas el tema del ambientalismo o el ecologismo. Hay, ¿Cómo, hay un, cómo- cap- cómo? hay un capítulo específico sobre esto, ¿no? En donde se analizan los conflictos socioambientales, ¿no? En donde claramente se ve que el tema de la democracia también pasa en el marco de la transición energética mundial, en el marco del nuevo proceso de extractivismo, ¿no?
se generan las conflictividades que al final de cuentas generan problemas de convivencia social democrática. Entonces, hay un capítulo específico sobre Ujú. el tema ambiental. Sí, ujú. Bueno, creo que cerramos aquí, René, la transmisión y la grabación de esta conferencia. Y reiteramos nuestro agradecimiento a tu generosa colaboración con este ciclo de conferencias. Es un tema muy interesante que esperemos que sirva, digamos, para comprender lo que nos está pasando en Centroamérica eh, y en el resto de la región. Bueno, no sé si tienes unas últimas palabras. No, primero, muchas gracias por la invitación. A ver, la verdad que es un tema muy relevante para el momento de entender qué está sucediendo en la democracia, pero una vez más para mí lo relevante es que es necesario entenderle en el marco de los ciclos históricos de en donde nos encontramos y articular lo que sucede en la democracia liberal y de la subjetividad ciudadana en el marco de los cambios materiales que estamos viviendo, ¿no? Esto me parece como un tema fundamental porque a veces nos quedamos en la superficie, ¿no? Señalando que todo es un tema cultural, ¿no? Que todo es un tema de narrativas, ¿no? No, claramente la materialidad y los cambios estructurales están generando una subjetividad que en este caso puede ser complicado para la misma democracia. Sí, Eso, estimado Álvaro, te agradezco muchísimo y quedo pendiente para cualquier cosa que se requiera. Si es que se quiere que se repita la charla, lo haré. Lo que ustedes me digan, ¿no? sí, Y está una bien. vez más, Sí, disculpas, perfecto. ¿no? Muy amables por Muy su bien. atención. Bueno, muy bien. Bueno, David, podemos terminar la grabación y la transmisión en este momento.